Sí, ahí sí. Vamos entonces a estudiar esta segunda clase del libro de Oseas. Así que si me acompañan en esta lectura, yo le voy a ir pidiendo que me ayude a leer, que vamos avanzando. La idea es que usted pueda preguntar, pueda aportar, pueda comentar. Hoy día vamos a hacerlo un poco más teocrático, ¿ya? Yo les voy a ir mencionando porque aunque usted esté con la cámara apagada, si está conectado es porque está acá. Así que la idea es que participemos, es que todos estemos interactuando en la clase, sea que entendamos mucho, poco, lo mismo, diferente, pero que podamos ir captando lo que este libro de Oseas nos va transmitiendo. ¿Ya? Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos permite eh, venir estudiar acerca de su palabra. Señor, podemos reunirnos, hacerlo juntos. Lo que puedo aprender yo quizás no es lo mismo que aprendan mis hermanos, pero aún así cada uno de nosotros rescatamos una porción de lo que usted nos quiere dar. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Abra nuestras mentes, nuestro entendimiento y que cada uno de nosotros pueda sacar su parte para aprenderlo, entenderlo y también aplicarlo. Gracias, Señor. Oramos. Amén. Muy bien. Todos los que están conectados, me gustaría que todos me dieran una apreciación o un resumen de lo que vimos en la clase pasada, o de lo que usted sabe, de lo que usted recuerda, de lo que usted ha escuchado. Partamos con la Aline. Aline, ¿tienes alguna recuerdo, no sé si está Aline o el Pedro, algo del libro de Oseas o un recuerdo de la clase, de lo aprendido, algo que haya escuchado alguna vez? Bueno, de que Osea era un profeta menor, Aline, que, yo le voy a ir preguntando. perdón, yo pensé que Me lo voy a ir preguntando ahí a todas. ¿Está la Lynn conectada? ¿O el Pedro? Sí, presente. Ya. Dígame entonces, por favor. O sea, era un profeta menor. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más puedes recordar de la semana pasada o algo que tú hayas escuchado? ¿Cómo hablan yo? Hola, hola. Ah, ¿cómo están? Hola. Bueno, yo puedo recordar junto con mi esposa que Oseas era un profeta menor. Nada, era un profeta chiquitito. Nada, era un profeta menor del Antiguo Testamento, ¿sí? Y que Dios le mandó a que se casara con una prostituta, ¿sí? Y bueno, y esta mujer lo hizo sufrir mucho y demostraba que él era el amor de Dios hacia el pueblo de Israel y todo el tema, ¿sí? Y la mujer volvió a lo mismo, esto lo fue a buscar, la mujer no quiso venir, después de no buscarla, la mujer no quiso venir, mandó a su hijo a que le rogaran, esta no quiso venir, después vino y quiso vender y este pavo vino y la compró, eso. Y la mujer se llama Sí, Gomer, bien. la mujer se Gómez. llama Gomer. Hay una Sí, película, pero muy hay una bien. película. Hay una película. Yo les voy a dar al final de esta clase, de la tercera clase, yo les voy a dar el nombre de una película que no es Oseas, pero la historia está basada, porque la escritora es un libro, la escritora de este romance, porque es un romance, escribió un libro de amor basado en el libro de Oseas. Y la película es extraordinariamente extraordinaria. Yo la Así que al vi. final, ya, que bueno, no diga el nombre, porque al finalizar yo les voy a dar el título para que la vean, que es bellísimo, ¿ya? Pero sí, muy bien, es que esta es una historia para película, pues. Esta es una historia como para... Tiene de todo, tiene drama, tiene intriga, tiene infidelidad, tiene amor, tiene todo. Ya, ahora sí, hermana Daniela, a ver, díganos ustedes, Oseas. bueno, lo que dijo Pedrito, tuvieron tres hijos y cada uno tenía un significado. El primero fue Jezrael, que no alcancé a notar cuál era su Ujú. significado. El segundo era Lo Ruana,
que decía que no es mi pueblo, y el tercero era lo a mí, que decía, ahí le puse a los dos, que no era mi pueblo, no sé si estaba bien. O no es mi hijo, algo así, ¿ya? Y de que, claro, que todo esto tenía mucho que ver con el pueblo de Israel y lo contextualizaba, eso, contextualizaba Ujú. como somos nosotros hoy en día igual y como era el pueblo en ese entonces. También recuerdo de que cuando la mujer se vendió al final como esclava y o sea la volvió a comprar, ella siempre seguía siempre lo mismo, po, y él sufría por eso. Eso, ese es mi aporte. Tarán, Ya, tan. muchas gracias. Sí, no, está muy bien. Acuérdese, el primero es no compadecida, no amado. Ese es el primer significado. Y de la otra hija es no es mi pueblo, no es mi pueblo. ¿Ya? Ya, a Y ver, el la tercero, y el Génesis. tercero, y el La tercero, perdón, Génesis. pastora, y el tercero. El segundo es Ami, es mi pueblo. La Génesis. Y el tercero era Loami, que dice, no son mi pueblo ni yo seré su Dios. Parece que eso significaba porque lo anoté. Sí, lo Pero Ami es no es mi pueblo. básicamente de lo que yo me acuerdo de la clase pasada, es que Dios amaba a su pueblo, aunque hicieran cosas malas, pero él siempre como que les ofreció el perdón. Eso como que me quedó muy marcado. Ya, Ese es mi sí, aporte, ¿eh? muy bien. Iré a dormir a mi hijo, estaré dientes mientras. Ya. Eh, la María José, Estoy comiendo. hable nomás, con la Ya, boca llena. bueno, con todo lo que han dicho hartas cosas que en sí obviamente nos quedaron, por lo menos a mí grabadas, pero claro, igual estaba leyendo el tema de que Dios como que siempre le recordaba a través, obviamente, de esta historia, es una analogía del pueblo de Israel. Y más adelante yo estaba leyendo que Dios como que les recalca el pecado que ellos hacen, que tienen en su corazón y que este pueblo es súper porfiado. O sea, obviamente vemos esta historia reflejada en el pueblo de Israel, pero vemos un pueblo muy porfiado de servir, su corazón muy cerrado. Entonces Dios constantemente, yo leí hasta el capítulo 4 o 5 y veía como Dios le hablaba al pueblo de Israel, le decía que era un pueblo pecador, pero también le decía que si ellos volvían su corazón, se arrepentían al Señor, el Señor iba a estar ahí dispuesto, pero también veía que el pueblo de Israel es súper porfiado, súper terco, su corazón súper endurecido y obviamente es la realidad que hoy día vivimos. Entonces, eso es como un poco el aporte adelantándome, porque eso es lo que pude leer. Adelantando Pablo, la película. Muchas lo que pasa es que gracias. ya no podía hablar más de lo anterior porque ya dijeron muchas cosas Siempre, que... siempre hay algo que se Casi, puede decir. casi contaste el final, casi Hay varias contaste el final. cosas que lo han dicho. Ya, a ver, Ah, ¿quién más? ¿A quién veo aquí? La Nicole. Algo que usted mencionó mucho fue de que Dios hizo que Oseas quebrara la ley de Moisés, porque ellos podían, como la ley decía que a las prostitutas tenían que apiedrarlas, entonces él no lo hizo. Eso fue algo de lo que quedó y que a veces las personas quieren obedecer la ley de Dios, pero, pero Dios cuando manda a otra cosa, muchas veces uno no lo hace. Eso quedó. Y lo otro que se habló es que no todos éramos hijos de Dios, pero sí éramos creación de Dios, que fue otra de Mm, las cosas que hablamos. Y ahí hablábamos de Juan 1:12, que aquel que lo recibió se le dio derecho legal de ser hijo de Dios, es decir, mm, los que creen en su nombre. sí, Eso fue una de las cosas que también se habló en la clase. ya, súper. La Selma. La Selma estuvo la semana pasada, ¿no? Sí, algo escuché, Ya, pero leí esta semana, estuve
estudiando un poquito. Lo pasado sí, ya no se avancen a lo que viene. No me voy a adelantar. Ya. Solamente que lo que más me llamó la atención. Ya, mi amor, espérame un momento. Espérame un momento. Seas hacia Gomer, que era una esposa infiel que siempre trató de recuperarla y cómo la buscó una y otra vez. Y ella, como a nosotros nos pasa, que fácilmente perdemos el interés por el Señor y que vamos corriendo detrás de otros amores. Era así. Podríamos decir por nuestros sueños, a veces nuestras metas, nuestra vida cotidiana nos hace alejarnos fácilmente del Señor. Pero a pesar de todo, Él sigue perseverando, sigue buscando. Él nos ama con un amor eterno y en el capítulo 2, el capítulo 2, el versículo 14 fue lo que más me gustó cuando dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí la hablaré tiernamente. Y siento que a veces necesita llevarnos al desierto y hablarlos personalmente. Pero lo que más me llama la atención es que Él nos habla tiernamente. A veces pensamos que Dios nos va a venir a retar y nos va a confrontar, pero Él tiene siempre palabras de amor. Y así como lo hizo con su pueblo, yo creo que aún así lo hace con nosotros. Eso. Ya. Muchas gracias. Y eso, ¿todos o no? No los veo a todos. ¿Alguien que no le pregunté? La Dani Alfaro. A ella no le pregunté. ¿Aló? ¿No? ¿Ya está? Bien, hoy día entonces vamos a hablar de la segunda parte de este libro. Vamos a continuar viendo de qué se trata. Y aquí ya vamos a hablar un poquito de cuando la religión sustituye la relación. De esto se trata esta segunda parte. Varios ya mencionaron un poco lo que hablamos la semana pasada, que la primera parte de este libro es como bien impactante, el tema de que lo manda a quebrantar la ley de Moisés y casarse con una prostituta, que la fue a buscar una y otra vez, que mandó a los hijos y que esta esposa no entendía que había tanto amor para ella y aún así prefería, cierto, irse por ahí. Y ahí es donde Dios nos muestra que eso es el amor que Él le entrega al pueblo y que el pueblo duro de servir nunca lo entendió. ¿Alguien se acuerda por qué es? Alguien dijo que es un profeta menor. ¿Por qué es un profeta menor? ¿Por qué se les llama profeta menor? ¿Se acuerdan? Porque es más piola, porque... Es un libro más pequeño, más corto. Exacto. Los profetas menores, la única, ¿por qué es menores? Solo por lo que son más breves sus cartas, sus escritos. No porque sus mensajes sean menos relevantes. De hecho, Oseas, Ageo son profetas tremendos que dan palabras precisas y súper duras y aplicables. Pero sus escritos son más cortos. Solo por eso son profetas menores, pero tienen la misma relevancia que Isaías, que Jeremías, la misma nivel. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver esto, que aquí vemos mucha religión que sustituye, que trata de reemplazar la relación. Y en esta segunda parte, lo que vamos a ver en este texto es cómo Dios le pide al pueblo que tengan conocimiento y no solamente ritos, no solamente este tema de cumplir con un estándar, sino que Dios les pide otra cosa. En este libro, a partir de esta desgarradora experiencia, ¿cierto?, del propio hogar de lo que Oseas estaba viviendo, él comenzó a hablarle a la nación. Él sabía
como Dios se sentía hacia ellos, lo veíamos la semana pasada, y todo lo que se había dicho hasta este punto ha sido expuesto de una forma general, de una forma abierta. Dios dijo, ellos han pecado, ellos están actuando como una mujer infiel hacia mí, ¿cierto? Eso es lo que ¿Se les queda dice. pegado? Pastora, parece que se queda pegada. ¿Sí? Sí, se Sí, queda volví o pegada. no, y Sí, pero volví, es o como en pequeños lapsos se queda pegada. eh, esperen un ¿Verdad? poquitito. Ahí está, no, se me va. ¿Será que no está conectada a la Wi-Fi? No, sí. No, que no estaría. Espera. Es que, ya, ahí sí, ¿está bien? Sí, ya. Entonces, les decía, cierto, que acá el mensaje que Dios les había dicho es que ellos habían pecado, el pueblo estaba actuando como una mujer adúltera, como una mujer infiel hacia él. Entonces, así es como Dios fue y los condujo hasta el tribunal. Dios acá lo que estaba haciendo era llevarlos a un juicio para exponer las acusaciones contra ellos y para probar esas acusaciones. Ellos me están siendo infiel. Yo los he amado, yo los he ido a buscar, pero no quieren volver, quieren ser infiel. Entonces, el mensaje acá que comienza en el capítulo 4, aquí es una denuncia de que Israel era culpable de la inmoralidad, de que Israel está hablando de la ignorancia de la palabra de Dios y de la idolatría. En el capítulo 2, ¿cierto? Vemos esta parte y es hermoso el texto de que Él los ama y ahí de hecho Selma lo mencionó, yo los atraeré y les llevaré. Les habla el Señor, porque eso es lo que Él quería hacia el pueblo. Pero como el pueblo no entendía, aquí en el capítulo 4 viene un juicio, viene ya, ok, ustedes son culpables, no lo entienden, son culpables. Ustedes han pecado y y uno de los grandes pecados es la ignorancia de la palabra y la idolatría. De eso es que están siendo acusados. Entonces, cuando leemos este libro, y sobre todo en este capítulo, lo que podemos comparar es muy similar al libro de Isaías, porque el profeta Isaías le habló al reino del sur, a Judá, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les comentaba la semana pasada de que se dividió 10 y 2? Bueno, el reino de Judá, ¿cierto? Ahí estaba el profeta Jeremías y él también les hablaba acusándole acerca de la idolatría que la nación había tomado en contra de Dios. Son muy similares el profeta Oseas con Isaías. Entonces, cuando vemos este capítulo en adelante, nosotros vamos a encontrarnos con sacerdotes corruptos, con que en lugar de enseñar la Torá, se beneficiaban del sistema y, y por favor escuche estos puntos, que también ellos, el pueblo, y de hecho es uno de los versículos claves que vamos a repasar hoy día que vamos a repasar cuando Dios les dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Eso está en el 4:6. Es una de las cosas que Dios les recrimina al pueblo. Pecaron, fallaron por falta de conocimiento. Y cuando aquí le está hablando de conocimiento, lo está dando en el hebreo da'at, que significa falta de relación íntima conmigo. No les está hablando de falta de información, porque la información la tenían clarísima. Acordémonos que los judíos crecen, ellos son criados aprendiéndose de memoria la palabra. Ellos la tienen escrito en todas partes, ellos se la sabían de memoria. Lo que acá Dios le está diciendo, les faltó conocimiento, les faltó conocerme a mí, les faltó relación conmigo. Eso es lo que Dios aquí le reclamaba al pueblo. Aquí vamos a ver política sin teología, sin conocer a Dios. Israel lo que hacía era buscar alianzas con Egipto
Egipto, buscar alianzas con Asiria según la conveniencia. Tenían cultos vacíos. Ellos multiplicaban los altares, multiplicaban los sacrificios, pero sin obediencia y sin misericordia. Y lo que tenemos que siempre saber es que Dios no rechazaba el sistema sacrificial, sino que como su uso seguro, sin transformaciones, como, ya voy a matar un becerrito, listo, estamos listos. Para ellos era como un ritual seguro, ya de costumbre, pero no una transformación de lo que ya existía. Entonces, ellos no dejaron de enseñar la palabra, ellos dejaron de enseñar la escritura, sino que ellos comenzaron a beneficiarse de todo lo que significaba la religión en ese tiempo. Entonces, en todo lo que les menciono, ¿a usted le hace alguna semejanza con lo que vivimos hoy de manera eclesial? Esto estamos hablando de gente que conocía la palabra. Esto estamos hablando de personas que se sabían de memoria la Torá. Y no vemos un poco de estas características hoy en las iglesias, que en lugar de enseñar una palabra fidedigna, acorde al escrito, se enseña de acuerdo a lo que nos beneficia. De que los cultos son vacíos, son carentes. Oiga, estaban distintas iglesias por invitaciones y de pronto uno ve, no sé, por la otra vez yo hablaba con X personas, no, y los cultos y espectaculares, claro, y la alabanza y cantaban harto y todos danzaban y todo, harta manifestación. Pero cuando uno se ponía a escuchar la palabra, o sea, ¿y qué entendiste la palabra? No, sí, la palabra estuvo linda, pero ¿y? Entonces, cultos vacíos, que los llenamos de cosas lindas, de cosas emotivas, pero no de lo que verdaderamente nos sustenta. Y eso es lo que aquí Dios le está reclamando a este pueblo. Claro, vimos la primera parte, que la prostituta y no sé qué, pero este era un tema mucho más profundo que nos alerta sobre un peligro permanente. Dígame usted, ¿cuál cree usted que es ese peligro permanente entre estas cosas que le he mencionado? ¿Qué de peligroso usted ve que puede sucedernos? Dígame algo, lo que crea usted, lo que se le ocurra. Ya, Que nos pues, dígame apartemos algo. de Dios, pues. Ya, Que si no tenemos una relación íntima con Dios, muchas veces nos llenamos de emociones. Que tenemos, que como bien lo dijo, po, hoy día la gente conoce, que tiene mucho no sé si la palabra está muy informada de quién es Dios, pero al fin y al cabo no conocen realmente a Dios, po. Y eso lo vemos, y eso es algo que va pasando de generación en generación. sí, Igual nos lleva a vivir una apariencia igual. sí, también. Todo lo que ustedes mencionan es un peligro inminente de lo que puede suceder cuando, y esto lo encierra todo, cuando usamos a Dios en lugar de amar a Dios. No, bien, gracias a Dios. No, Diosito acá. No, yo sé de Diosito. Pero lo usamos casi incluso como un amuleto para muchas cosas, pero no amamos a Dios. Porque amar a Dios significa lo que se ha enseñado en la palabra, lo que hemos estado estudiando, lo que se nos hablaba el domingo. Amar a Dios es luchar cada día, intentar cada día, sintamos o no sintamos, queramos o no queramos, es doblegarnos al Dios que decidimos seguir. Entonces, podemos sabernos todo de memoria, y ser los más capos, los más mateos, y yo me leo la Biblia y no, y está súper bacán, que está muy bien que la leamos, eso es fundamental. Pero cuando solamente se transforma en información y no en este conocimiento del Dios de la Biblia, ahí es donde caemos en un peligro.
porque comenzamos a hacer las cosas por rituales y no realmente por lo que realmente Dios quiere de nosotros. Entonces, esto es lo que sucede en esta parte de estos capítulos, cuando Oseas comienza a decirles. Y lo dicen. ¿Puede ayudarme alguien a leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 4, por favor? ¿Yo le puedo ayudar? Ujú. Ya. El título tiene cargo del Señor contra Israel. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes. Matas, robas, cometes adulterio. Hay violencia en todas partes. Un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos, y los peces del mar desaparecen. ¿Hasta el 4? No, hasta el 3. Está bien. Hasta el 3. Ay, Sí. Al leer esto, o en sus versiones, ¿qué está haciendo Dios acá? ¿Qué es esto que Dios le está mencionando? Lo dije incluso hace un ratito. Le está diciendo escucha. Eso es lo primero que me llama la atención, es como el juicio que tiene hacia él. Y le está diciendo que ya no tienes ni conocimiento del Dios en tu tierra. Como que escucha. Exacto, lo que Dios aquí, sí, lo que Dios lo aquí está está haciendo es confrontando. dándoles el dictamen. Esto es lo que ustedes hacen. Dios aquí le está diciendo, esto son ustedes. Esto es lo que ya dejaron de hacer. Y se los menciona. Y hay tres cosas relevantes que Dios le dice. No hay misericordia, no hay verdad y no hay conocimiento de Dios. Entonces, aquí lo que nosotros vemos no es como, mire, ustedes van a llegar a hacer esto. No, no, no. Esto es, ustedes no lo tienen. No tienen misericordia, no tienen verdad, no tienen conocimiento. Entonces, el pueblo tenía el cerebro lavado por su idolatría. Y aunque Dios los había instruido para que tuvieran amor, para que practicaran misericordia, ya no expresaban su compasión de ninguna manera. Por eso es cuando hablamos del tema de conocimiento, porque ellos se sabían todo de memoria. Ama a tu prójimo, lo sabían. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón. Ellos se lo sabían, lo recitaban, pero no lo hacían. Ellos dejaron de practicar lo que la escritura les estaba diciendo. No tenían compasión de nada. El Señor, y en el libro de Levítico, cuando uno lo estudia, en los versículos 10 en adelante, ahí dice, no buscarás ni viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero. No lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios, en otras palabras, Él les había dicho, ¿cierto?, que no abandonaron a los pobres, que no dejaran el fruto que sacaban de su viña para que abandonaran al necesitado. Él les había instruido, Él les había dicho que se preocuparan de las personas que estaban en necesidades. Entonces, el pueblo había olvidado aquellas palabras que estaban en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento de Dios en ese lugar y ya no eran misericordiosos, no eran compasivos con los necesitados. Y es posible que hubiera mucha religiosidad, pero sin ningún tipo de conocimiento real de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos este texto, nosotros, ustedes saben, siempre vemos y motivamos, instamos al estudio de la escritura, porque es nuestro fundamento principal. Pero qué importante es también que no olvidemos que la palabra es vida, porque o si no, vas a ser un libro de lectura, vas a ser un libro que me lo sé de memoria, me lo leo de tapa a tapa, lo tengo rayado, subrayado, pero cuando no lo practicamos, vas a ser solamente un libro
casi un bestseller que me puse a leer por ahí. Y eso es lo que le sucedió al pueblo. Olvidaron lo que era importante para Dios. Y una de esas cosas era que la religiosidad los había hecho olvidar el amor por por los necesitados, por aquellos que estaban ahí desvalidos ante la necesidad. Entonces, el carácter, ¿cierto? Yo lo puse ahí de estos pecados y de otros, como el olvidar el amor a su prójimo y el dominio sobre el hombre, sobre la sociedad. Esto es algo que no ha variado, que sigue. Y esto que vemos acá, ¿cierto? Que el libro de Oseas en el año 700 antes de Cristo, ¿eso es algo que acaso no vemos hoy en día? ¿Eso es algo que no palpamos hoy en día? El que alguien puede, oiga, sí, maestros de la Biblia hay en todas partes. Y uno se pone a leer, a hablar con personas y todo el mundo sabe algo de la Biblia. Todo el mundo hablando de persona creyente, que va a una iglesia, que es cristiano. Todo el mundo ha escuchado algo de la Biblia, se sabe su par de versículos de memoria y trata de entender la Biblia, todo el mundo. Pero el punto no es ese. El punto es que en este tiempo, así como en el tiempo de Oseas, uno se olvida de lo que lee. Uno se olvida de que lo que estoy estudiando tiene que ser una realidad en nuestra vida, porque o si no, ahí es donde se transforma en algo religioso. ¿Me ayudan, por favor, a leer el versículo 6 del capítulo 4? Yo lo leo, pastora. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Miren lo que les está diciendo. No sé si usted lo capta. Por cuanto me desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí ya no hay palabras tan tiernuchas, no hay palabras tan románticas. ¿Te olvidaste de mí? Yo me olvido de ti y de tus hijos y de tus generaciones. Me olvidé por lo que hiciste. Entonces, y aquí lo dice el versículo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y lo dice, continúa diciendo, porque tú me desechaste, ¿cierto? El conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dios quería que toda la nación llegara a ser un pueblo de sacerdotes ante él. Y en el reino de Cristo, inclusive cuando Cristo ya después vino, eso es lo que él esperaba, que el pueblo se transformara en sacerdotes que llevaran a la gente a Dios, a Cristo. Pero ahí es lo que dice el versículo 6, pero olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, él le está diciendo literal, ustedes se olvidan, yo también, ya que ellos habían protagonizado una larga y miserable historia de apartarse del Señor. Entonces, como eso había sucedido una y otra vez, recordemos lo que pasó con Gomer. La voy a buscar, tráela. La voy a buscar, tráela. La voy a buscar, tráela. Anda y cómprala. Eso es lo que hago. Dile que vuelva a casa. Eso es lo que Dios le dio un mensaje al pueblo una y otra vez. Pero dado que ellos, cierto, protagonizaron este evento de apartarse, vino el juicio. Inevitablemente, el juicio había llegado. Dios lo que hizo acá es que demostró su caso contra este pueblo. Por eso es que él enumera sus pecados. Por eso es que aquí dice, mientes, matas, perjuria, hurta, adulteras, homicidios, y les menciona sus pecados, los enumera. ¿Por qué? ¿Qué ven ustedes en esta enumeración de pecados?
¿Qué se les viene a la mente cuando enumeramos estos pecados? ¿Lo relacionan con algo? ¿Se les viene a la mente algo cuando mencionamos y enumeramos estos pecados? Es lo que pasa hoy en día todavía, pues, ¿o no? Ya, sí, No pero algo de la entiendo la escritura. pregunta. No la Cuando los entiendo. A ver, mencionamos, matas, mientes, hurta, adultera, ¿lo relacionan con algo ustedes? Con los mandamientos. Con los mandamientos, exacto. Aquí lo que Dios le está diciendo es que ellos quebrantaron los 10 mandamientos. Matar, hurtar, mentir, homicidio, perjuriar. Ellos quebrantaron los mandamientos que Dios les había dejado. Y por lo tanto, el que hace, anuncia su decisión de juzgarlos. Eso es lo que está haciendo en este capítulo el Señor. Se los menciona, porque aquí lo que le dice, ¿cierto? Que no tienen esa relación viva que transforma la conducta. ¿De qué otra cosa? Esto lo relacionamos con el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. ¿Cómo relacionamos esto en el Nuevo Testamento? Algo que se les venga a la mente Que no estamos amando a relacionado. Dios, pues. Que no estamos amando a Dios porque el Señor dice que dejó dos mandamientos, que uno es amarás a Dios por sobre todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que estamos fallando en lo mismo. Sí, sí, pero algo que se acuerden con todos estos mismos pecados, amar, mentir, hundir, pero del Nuevo Testamento, que también se relacione, que mencione algo similar. ¿no es lo que dijo mi mamá que Jesús dijo amarás a Dios? No, es que lo... No. Esto lo podemos relacionar también con los frutos de la carne que habla Pablo. Porque cuando, mire, aquí estábamos en el Antiguo Testamento y Dios lo que les decía, oye, no me conocen, por falta de conocimiento de mí es que todo esto, ellos al no conocer al Dios vivo, ¿a qué los llevó? A quebrantar la ley, los 10 mandamientos, muerte, engaño. Y el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Que cuando no tenemos el Espíritu vienen los frutos de la carne. Todo tiene relación con el conocimiento de Dios y hoy en este tiempo con su Espíritu Santo. Como ellos no conocían a Dios, solamente la ley, solamente la Torá de memoria, mataron, adulteraron por no conocer al Dios vivo. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos dice, cuando el Espíritu no está en nosotros, florecen los frutos de la carne. Los mismos, adulterio, mentira, fornicación, lascivia. Eso es lo que nos menciona el apóstol Pablo también. Entonces, si nosotros relacionamos todo esto, ¿cuál es la conclusión de eso? Alguien dígame qué concluye eso. ¿Algún predicador? A ver, ya pues dígame, predicadora, ¿cómo concluimos este mensaje? Arrepiéntete. Así. Algo parecido. No, yo En lo realidad, conjunto que dijo, con lo que dijo Juan el Bautista cuando le dijo para arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando a esa palabra uno la toma con el peso que dice, lo que significa que nosotros quedamos expuestos ya no a nuestro pecado, sino a la gracia, porque ya la primera decisión ya la hemos tomado, y ahí viene lo que yo digo que es la gracia que camina contigo, la gracia que camina contigo, ese chance que te da de decir, tengo que avanzar y tengo que crecer porque he conocido al Dios de la Biblia. Y, y yo no niego que los frutos de la carne aparecen, la vieja mujer, el viejo hombre aparecen, sino, es innegable. Y que quizás quisiéramos de alguna manera que eso desapareciera. Pero, pero Pablo, eso siempre digo, Pablo tuvo la capacidad de pedir al Señor 3 veces y no se le quitó, sino basta de mi gracia para que dependiéramos absolutamente de Él. Entonces, eso lo veo yo. Así lo concluyo yo. Ya que hicieron un llamado a los que predican, ahí me metí yo. Po. Pero a partir de arrepiéntete, como dice José. sí. Bueno, es una de las cosas, y aparte del arrepentirnos, ¿cierto? Que tiene que, cuando hay todo este tipo de cosas, cuando la carne florece, nos arrepentimos, pero también esto nos debería llevar a entender
que una relación viva con Dios es la que transforma la conducta. Una relación genuina hoy con su presencia es la que a nosotros nos lleva a transformar nuestra conducta. Por eso es que aquí Dios fue severo con el pueblo, hermanos. Este capítulo 4, Dios aquí les dice, pecaste, te olvidaste de mí, yo me olvido de ti. Y viene juicio. Eso es lo que le dice aquí Dios a este pueblo. Porque comenzamos esta historia linda. Si Dios lo único que quería era vuelvan, vuelvan, vuelvan. Pecaron, no importa, vuelvan. Volviste a pecar, no importa, vuelvan. Y los trataba de convencer, vuelvan, vuelvan a mí. Los amo, regresen. Yo los llevaré al desierto, les hablaré con amor, con corazoncito, les hablaré con manzanitas, pero vuelvan. Así comienza el libro de Oseas. Pero aún así, el pueblo no volvió. Y como no volvió, entonces nos encontramos con este fuertísimo capítulo 4. Y todo el capítulo 4 nos habla de eso. Y es más, vamos al 5, por favor. ¿Alguien que tenga la Reina Valera puede decir el título del 5? Porque el título de la Reina Valera me encanta a mí. Acá lo tengo. Castigo de la apostasía de Israel. ¡Castigo! ¿Dios castiga? Dios castigó. Castigo de la apostasía de Israel. ¿Me ayuda alguien a leer el versículo 1 de este capítulo? Yo mismo lo tengo acá. El 5:1. Perfecto. Sí. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red tendida sobre Tabor. Exacto. ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? Es como que dijiste creer, no sé explicarlo bien, pero es como que creíste en Dios y después lo niegas. Eso es como eso. Sí, sí, es la rebelión, es abandonar deliberadamente lo que yo creí, esta fe que yo tuve, esta adoración, y yo la abandono, la niego, me rebelo deliberadamente a eso. Eso es la apostasía, y eso es lo que hizo el pueblo. Ellos estaban en apostasía. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Acá este versículo que lee la María José, Mizpa se encontraba, Mizpa era una ciudad, se encontraba situada en la dirección sureste del reino, ¿ya? Y ahí habla del monte Tabor, se encontraba en la sección noreste del reino, por lo tanto eran opuestas, al sur y al norte. Y en esta época que nosotros estamos acá, los israelitas estaban adorando debajo de cualquier árbol que encontraran. ¿Qué significa esto? Que habían ídolos por todas partes, en todas partes, para el sur, para el norte, habían ídolos en todas partes, donde ellos se posicionaran debajo de un árbol, había un ídolo, había una estatua ahí de algo, en todas partes. Entonces el profeta dirige estas palabras a los sacerdotes y al rey como representantes del liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué al rey y a los profetas? ¿Por qué creen ustedes? Porque son los gobernantes de la nación, po. Por eso tenían que a ellos primero, usted lo había dicho, parece al inicio. Sí, usted había dicho que, porque en los capítulos anteriores a quien llamaban eran gobernantes, pues era la cabeza de atrás. Sí. Ustedes, bueno, se saben de memoria cuando Andrés lo dice 1000 veces. Y despertó el espíritu ¿de qué, po? Zorobabel. De Zorobabel, que era el gobernante, ¿cierto? ¿Por qué despertó el espíritu de Zorobabel? Porque despertándolo a él, a que él dirigía, entonces este iba a despertar a toda la nación. Ya,
Acá es lo mismo. Acá el profeta le estaba hablando a estos representantes porque ellos es lo que estaban llevando al pueblo a la idolatría y no estaban haciendo nada. En el 4, cuando uno lo lee completamente, vemos que Dios dice a los sacerdotes y al pueblo que estaban en el mismo nivel moral y espiritual. Y los sacerdotes son los que tienen que llevar al pueblo a Dios. El sacerdote es el que tiene que instruir al pueblo a la adoración, a la búsqueda, pero ellos estaban en el mismo nivel moral y espiritual que todos los demás. Y mire, en esto quiero que me converse un poquito. Usted sabe que siempre los pastores, ¿no es cierto? Uno dice, somos todos iguales porque somos todos iguales. Pero la pregunta, y yo quiero que usted me ayude a reflexionar en esto. En este sentido, somos iguales ante el Señor como hijo y todo, pero en este sentido, ¿somos todos iguales en este nivel moral y espiritual? ¿Somos todos iguales cuando uno habla de liderazgo dentro de las iglesias? Convérseme un poquito, a ver. Dígame qué piensa, qué cree, su opinión, o cómo ha visto Yo en creo nuestros que no lugares. somos todos iguales. Ya, hijo. No, yo creo que no somos todos iguales, porque de cierta manera, no sé, los líderes, por decir, son más visibles, están a cargo de personas, de llevar a personas también, de guiar a personas. Entonces su comportamiento tendría que ser mejor que los de los demás, sobre todo porque deberían tener como un nivel de conocimiento un poco mayor para poder guiar a otras personas. Sí. ¿Alguien más que tenga una apreciación? Ayer, ¿qué día es hoy? Martes. Nicole no se Nosotros, escuchaba. ¿cómo? ¿Alguien estaba hablando? La Nicole iba a hablar, pero no se escuchó. Ah, A ver ya. que no, yo me voy haciendo la pregunta sola, dele no, pastora. Sí, no, pero Dele no nomás. tiene- No es que yo me estaba preguntando, es que yo creo que no somos todos iguales, pero no había entendido como bien la pregunta. Pero yo en sí en general no creo que todos seamos iguales porque eh, no somos todos iguales. Es que me hundí. Dele nomás, pastora. Mire, este ejemplo les voy a dar para que entendamos. Ayer nosotros estábamos viendo con Andrés y los niños ayer fue, no, el domingo en la noche, eh, mm, la película de los 10 mandamientos. Nosotros nos encanta Semana Santa, que uno tiene un poco de días para descansar. Y como tradición familiar, toda la semana vemos películas, vemos Los Elegidos o las películas. Y el domingo vimos Los 10 mandamientos y vimos toda esa película antigua, toda así entera, que es larguísima. Y al final, que esta historia la he visto 10.000 veces, y uno está en la Biblia y todo, cuando Moisés, ¿cierto?, no cruza el Jordán para llegar a la tierra prometida. Entonces estábamos viendo la serie de nuevo, o sea, la película de nuevo, y Moisés se despide, ya, bueno, ustedes, y ahí manda a Josué a que él siguiera y todo el tema. Y yo le digo a Andrés, nunca he entendido por qué Moisés no fue a la tierra prometida, po. ¿Por qué él como por él murió? Porque bueno, no habla ahí que murió, sino que se fue con Dios y todo, pero no se dice cómo murió. Pero ¿por qué Moisés, que llevó al pueblo que sacó de Egipto, no cruzó el Jordán? Y Andrés me dice, porque a mayor exposición, mayor es la responsabilidad, pues me dice. Y Moisés cometió errores en el camino. Y si bien no fue castigado, pero no tuvo el privilegio de ver esa tierra prometida. Se fue con Dios y gozó la eternidad, pero no llevó al pueblo a lo que Dios lo encomendó desde un principio. Entonces yo dije, claro, es impresionante porque somos hijos todos del Señor, pero cuando uno asume una responsabilidad de guiar a un pueblo, como lo hizo Moisés, cada cosa que uno hace va a ser expuesto y va a ser contado. Más allá de eso de que no, es que hay que ser ejemplo y no se tiene que tatuar o no se tiene que, no, ese tipo de ejemplo, hermano, eso es como
son otras cosas. Aquí hablamos de un ejemplo moral, ético, de un ejemplo de vida, po. Hablamos de un ejemplo de exposición de moral, porque somos expuestos y un día, que mire, pastor, porque se enojó, mire que, no sé, llegó un día tarde. No, pues estamos hablando de ejemplos morales de vida, moralmente hablando, éticos, adulterios, robos, no sé, inmoralidades, estafas, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿somos iguales delante del Señor como hijos? Por supuesto que sí. Pero mientras más usted está expuesto en un cargo, en una responsabilidad, es donde más se le va a demandar. Porque uno debe cuidar la vida del resto. Por eso es que nosotros siempre les decimos, hay cosas que no sé, po, usted jamás, bueno, Andrés no toma porque no nomás, porque él lo ha decidido, pero jamás, por ejemplo, él haría cosas para dañar a otra persona. La otra vez yo estaba así como pegada, pucha, quería grabarme una crucecita porque yo amo la cruz, pero después de que en mi análisis personal dije, no, porque si hay algunas personas que eso les podría afectar, entonces yo le dije al Señor, yo me voy a negar a lo que quiero, Señor, y no lo voy a hacer. Y son cosas mías, no digo que sea un pecado ni nada, pero es porque cuando uno está más expuesto y si algo va a hacer que la gente le afecte en ciertas cosas, uno debe cuidarse moral y éticamente. Entonces acá, volviendo al libro, por eso es que Dios le dice a los profetas y al rey, porque ellos tenían un nivel igual que el pueblo. El pueblo era idólatra, ellos eran idólatras. El pueblo estaba yendo a la rebelión, ellos también. No había un nivel que ellos estuvieran, oye, no, vengan, busquen al Señor, traigamos sacrificio para arrepentirnos, porque esa era su tarea, pero no lo hacían. Los sacerdotes que deberían haber servido de ejemplo en eso, ellos eran incapaces de elevarse por encima del nivel más bajo en el que se encontraban las personas en ese momento. Y esa apreciación también era con el rey. El rey lo hacía pésimo. ¿Me ayudan con el versículo 3 y 4, por favor, del capítulo 5? Yo dice, 3 y 4. Sí. Yo sé cómo eres, oh Efraín. No puedes esconderte de mí, oh Israel. Me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. Tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. Wow, Esto es, wow. esta parte de este capítulo es bellísima. Me van a perdonar, pero es que yo amo la Reina Valera. Yo la amo. Y esta versión me encanta. Yo conozco a Efraín. Oh, yo cuando esa frase, esa pura frase, yo conozco a Efraín. Y Israel no me es desconocido. Y ahí le dice, Efraín, te has prostituido. Se contaminó Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. El Señor, claro, en el 4 el juicio, todo el tema, pero el Señor, vemos aquí a Dios sufriente por su Efraín, por su pueblo. ¿Quién es Efraín? Efraín lo podemos ver como un nombre cariñoso que Dios eligió para referirse a Israel, porque Efraín era una de las tribus, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Efraín aquí lo usa para representar a las 10 tribus del norte. A ellos le está diciendo Efraín, a las 10 tribus que estaban en el norte. Pero también se analiza que hay una segunda razón de que Dios usara a Efraín para representar a todo este reino del norte o a Israel, y es porque Efraín se encontraba en el centro mismo de la idolatría de Israel, la tribu de Efraín. Y el primer becerro de oro fue instalado por Jeroboam en Betel, y Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y el segundo becerro de oro fue instalado en Samaria.
Y ambos lugares se encontraban ¿dónde? En la tribu de Efraín. Entonces, en el momento de esta rebelión, es en esa área donde se rebeló toda esta tribu de Efraín y el resto del reino del norte. Por eso es que Efraín era el centro mismo de la idolatría y la idolatría fue el gran pecado de la nación de Israel. Por eso es que aquí Dios no le habla a un Efraín X, sino que le está llamando a este pueblo, Efraín, yo te conozco y tú, Israel, no me eres desconocido, pero te has prostituido y se ha contaminado. O sea, Dios sabía de lo que les estaba hablando. Y aunque la adoración al becerro, esta adoración a Baal, había sido establecida en la tribu de Efraín, esto había contaminado a todas las tribus de Israel. Incluso había tenido su efecto también en el reino del sur. Por lo tanto, el pecado de ellos fue un pueblo que tenía la palabra, escuche bien, tenía la palabra, sabía quién era de Dios, sabían quién era Dios, pero se alejaron de él y ya no lo conocían, ya no lo adoraban. Y como consecuencia de esa actitud, de la más absoluta inmoralidad y deterioro, es donde se impuso por toda la nación, y esto incluso, ahí leímos, ¿cierto? La Selma leyó en el capítulo 4, afectó hasta la ecología del país, porque ¿qué leyó la Selma? Que los animales estaban muriendo. O sea, si nos podemos dar cuenta que cuando el pecado llega a un lugar, el lugar se transforma gris. ¿Le ha pasado a usted? Pucha, el Pedro, perdóname Pedro, pero la Alina hace una semana atrás subió una foto gracias, hija mía, del Pedro, de su antigua vida, de la vida que ya no está. Pero la Aline subió esa foto y yo le escribí a la Aline, le comenté esa foto y dije, oh, le dije, Aline, la cara del Pedro. Y el otro día yo lo molestaba también, pues yo le contaba, el Pedro, es que tu cara, lo veía todo el tiempo, pero esa cara era terrible. Y constantemente me pasa cuando yo veo a gente que uno ya ve que está mal, que está fuera de Dios, su cara muestra el pecado. Su cara muestra eso gris, esa suciedad que está en el interior, porque aunque uno quiere ocultar, y mire esto, uno normalmente el pecado lo hace oculto, lo esconde, ¿cierto? Que nadie me pille, que nadie me vea. Pero en esto, Andrés siempre dice, la gracia se nota, el pecado también se nota, se refleja, porque lo que está sucio internamente, siempre a la larga se va a exteriorizar. Y eso pasó en este pueblo. El pecado había sido en las personas, ellos eran los idólatras, pero su nación y su ecología también estaba siendo afectada. Qué impresionante, es que yo no sé si podemos analizar esto, hermanos. El pecado, ¿a qué es equivalente? ¿Qué se habla la Biblia? ¿Qué escucha usted que el pecado a qué es equivalente? La muerte. El pecado es muerte por todos lados. Si el pecado no es otra cosa. No, que el pecado, que lo disfruté, que lo pasé bien, sí, pero el pecado te mata. Mata al interior, mata el alma, mata esta esencia por la cual nosotros fuimos creados. El pecado la mata. Y esto aquí, en Oseas, lo vemos literal en la tierra. Una tierra llena de pecado comienza a morirse. Entonces, la pregunta para ministrarnos en este momento es, ¿cómo está nuestra tierra? ¿Nuestra tierra está dando frutos? ¿Nuestra tierra está fructificando? ¿Nuestra tierra está viva? Y esto es lo que vemos aquí. Efraín, yo te conozco. Mira,
¿Hasta dónde has caído? Este capítulo, bueno, en realidad el libro en sí, pero cuando yo he leído y he estado en este libro, lo he leído tantas veces y de verdad uno lo lee. La María José decía, no, yo leo el 4, 5, 6 y yo veo y el amor y todo, pero el pueblo re duro. Incluso es más, ayer también, ayer parece, no, en la misma película de Moisés, estábamos ahí, yo decía, Andrés, es que estaban viendo el mar abriéndose, lo vieron, lo cruzaron, y después al otro lado, levantemos un becerro, adorémoslo. Yo decía, ¿cómo podemos ser tan duros? ¿Cómo, cómo podemos ser tan porfiados? Porque no es que, oye, es que ellos no lo entendieron, oiga, no lo entendemos. No terminamos de comprender lo que Dios hace en nuestra vida, que ya estamos levantando becerros. ¿O usted no ha hecho un becerro para ir para adorar? ¿O usted no ha levantado un becerro ahí en su vida, en su tierra, en su casa? Lo hacemos, hermanos. Nosotros levantamos becerros. Amamos a Dios, pero ahí tenemos los becerritos ocultitos que no soltamos. Y eso es algo tremendo, si es algo impresionante. Entonces, vamos, me ayuda por favor a leer en el capítulo mismo. Ay, corrí la hoja. En el 5 leímos hasta el 5. 5:4 leí, pastor. Sí. Del 3 al Del 4. 9 al 14, por favor. Alguien mío. El mismo 5 del 9 al 14. Ya lo tengo. Ya. ¿Lo leo? Sí. Ya. Efraín será, tengo la Reina Valera por si acaso. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado. ¿Eso dice vejado? Vejado. Quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey de Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como el león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, y yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. ¿Puede leer el 6 también, por favor? ¿El 1? El 5, el 6. ¿Pero el 1? ¿Desde el 1? No, solo el 6. ¿Cómo el 6? Versículo 6. Versículo 6. Del 5 al 6. El 5 bella, pero El el mismo 6. capítulo, Devuelva. sí. Del 5 al 6. Es que no No, entendía. No, el No, 5, el mismo el capítulo, el capítulo 5, pero el versículo 6. el versículo 6. Ya. Gira la neurona. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos. ¿Ese? Sí. Mire, la María José leyó, ¿cierto?, del 9 al 14. Este será el castigo, Efraín es viejo, quebrantado, verá Efraín su enfermedad, su llaga, yo seré como león Efraín, como cachorro, me apartaré, me iré. Eso es lo que le dicen esos versículos. Y en el 6, y con oveja y baja andarán buscando a Jehová, no lo hallarán, se apartó de ellos. ¿Qué entiende de esto? ¿Alcanza a captar algo? Toc, tic, toc. Es que con lo que leyó primero la Cote es como el juicio, y lo anterior estaba diciendo que por qué razón lo iba a hacer. Porque aquí en el 6 dice que como ofrecieron sacrificios, ya no lo van a encontrar porque Él se ha apartado de ellos. El Señor Ujú. se apartó de ellos. Y como el Señor se apartó de ellos, iba a pasar como todo lo que después menciona la Cote en los otros versículos. Sí. Pero hay una palabra clave que dice
¿Qué es ¿El lo que 6? hacemos constantemente los seres humanos? El Ofrecer 6 lo dice. La clave, tiene ofrecer. una palabra clave. ¿Nos apartamos? No, ¿O los sacrificios? ¿Ofrecer sacrificios? el 6 dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Lo que acá nos menciona es, ya, van a morir sus animales, van a morir la tierra, va a venir el juicio y me van a venir a buscar, pero no me encontrarán. Cuando el pueblo está oprimido, cuando el pueblo había sido abandonado, cuando empezaron a experimentar dificultades, después de probar todos los demás recursos, van a venir a buscarme como último recurso, pero entonces no me encontrará, porque ahora Dios se había apartado de ellos. Oiga, hermano, si el tiempo antes de Cristo era terrible. Terrible. Ay, me gustaría ser como Abraham, que hablaba con Dios. Me gustaría ser como Moisés, de abrir el mar rojo. Sí, po, pero vayan a equivocarse como no equivocamos, po. Juicio, ¿no entendiste? Muérete. Eso era antes la ley, hermano. Gracias, Jesús. Por eso es que la cruz, por eso es que la gracia, por eso es que Cristo, porque yo estaría muerta, porque Dios ya se había apartado de las miles de veces que me ha dicho, ya por Roxana, ya por Roxana, ya por Roxana. Pero ahí está Jesús delante. No, Dios, si yo ya morí por ella. Mira, mira la sangre que derramé. Lo hice por ella. Así que sigamos dándole oportunidades. Eso es Jesucristo. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, que eran experiencias extraordinarias, Dios les hablaba audiblemente. Oseas, anda, cásate. Ay, era escuchar la voz de Dios. Yo no me puedo ni imaginar lo que eso debió haber sido de extraordinario. Pero vayan a equivocarse. Después de las miles de advertencias que les daba, de los llamados que les daba, como lo hace con nosotros. Pero no estaba en Cristo. Y Dios se enoja, porque Dios odia el pecado. Él no puede habitar en el pecado si Él es santo, su magnificencia, su gloria. No, no, no puede, no puede, no. Dios es como, no, pecado, no. Y Cristo es nuestro intercesor delante de Él. Entonces, acá Dios les dijo, yo ya no voy a estar, porque los llamé, porque mandé a los hijitos a buscarte, Gomer, mandé a rogarte que volvieras. Aún aunque tú misma te vendiste, aunque tú misma te prostituiste, aunque tú misma no querías volver, aunque viendo el amor, viendo el cuidado, viendo la protección, preferiste irte a encarcelar como una esclava, te mandé a buscar, pagué el precio por ti, Gomer, y pagué más de lo que debía. Mandaba a los pequeñitos, por favor, regresa. Y no quisiste volver. Yo ya no voy a estar. Wow, yo de verdad, esto es lo que vemos en esta escritura. Y esto, lo único que tiene que hacernos es decir, gracias Jesús. Gracias Jesús. Eso nos muestra esta escritura tremenda. Vamos a irnos al capítulo 6. Roxana, antes que vaya al capítulo 6, quería Dígame. comentar algo. ¿Será tan así? ¿El Señor no se cansa? ¿Se le acaban sus misericordias? ¿Se acabarán? ¿Dirá hasta aquí nomás y ya no te doblego? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que habla que el Señor se cansa de buscarnos, Hablamos de del Señor trabajar? Jesús. Sí, bueno, obvio. Hablando neotestamentariamente. Mm. Habrá un pasaje que dirá, el problema no es que el Señor no renueve su misericordia. Ese no es el problema. No es que la gracia no esté activa. El problema es la dureza del corazón del hermano, del creyente. Es la dureza. Estamos tan toscos, estamos tan duros, estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no somos capaces de ver esta realidad. No somos capaces. Estamos totalmente a veces enceguecidos con todo lo que nosotros podemos elucubrar
o invertir, que la adversidad tiene muchos años de experiencia y sabe cómo domar a un creyente. Por lo tanto, por eso es la perspectiva que dice la palabra que le he escuchado mucho en este tiempo, dice, el que perseverare al fin, este será salvo. No es que se sabe la Biblia, no es el que la memoriza, no es el que asiste a los cultos, sino el que persevera. Cuando hablamos de palabra perseverar, no quiere decir que no te vas a cansar, no te vas a agobiar, no te vas a frustrar, no vayas a fallar. No está diciendo eso. Pero si persistes en seguir al Señor, tarde que temprano, la gracia se cumplirá. Siempre digo que la gracia es un cheque a fecha que se cobra el último día de nuestra vida. Es un cheque a fecha. La salvación es un cheque a fecha. Y por lo tanto, no es que el Señor no haya cortado su mano y veamos, y como dice Rosana, bendita cruz, obviamente que es la bendita cruz, pero examinemos el corazón, pues. Examinemos el corazón. El libro de Hebreo, si usted lo puede leer, va a dar clara noción al respecto de todo esto. En el capítulo 6, cuando habla, y ustedes que han conocido la gracia, el perdón, han experimentado lo del reino venidero, ahora quieren irse porque pasan sufrimientos, padecimientos, ahora reniegan con lo que han creído. El anatema, como decía Rosana, no solamente el que niega lo que alguna vez creyó, sino que además hace gala de que otro ya no deje de creer en lo que alguna vez creyó. Ese es realmente anatema. No es que ya no creo. Es como si un jugador del... La apostasía. Claro, la apostasía. Es como si alguien fuera de la Chile, se cambiara el Colo y le dijera a todos los que alguna vez fue a Chile, yo nunca fui del Colo, desde la Chile, yo soy del Colo, siempre fui. Es renegar de toda tu identidad. Ese es un verdadero anatema. Y considero, hermano, que de verdad en los tiempos que estamos llevando es muy peligroso porque la adversidad es súper sutil. Así que eso quería comentar, no quería pasar por alto ese tema importante de que el Señor es bueno, es fiel, es misericordioso, golpea la puerta, pero hasta cierto momento, porque ya no puede estar. Acuérdense del libro de Romanos en el capítulo 2, que Él los entregó a sus pasiones desordenadas, porque sabía que en algún momento ellos no iban a reaccionar. Que el Señor no haya siempre estando, como dice Rosana, debajo de la cruz, a la guaite. No tiene que ver con que sea libre de pecado, sino con un amor maduro, guardando el corazón. Eso no. Sí, gracias. Vamos entonces al capítulo 6. ¿Pueden leerme el título del 6? Ojalá, bueno, a ver, léanme en dos versiones, Reina Valera y otra. Ya esta es la nueva traducción viviente y dice el castigo de Israel, un llamado al arrepentimiento. Ya. ¿Y la Reina Valera? Nacote. Está haciendo dormir al Sami. La Reina Yo la Valera tengo, dice, dice, ya, justito, dice insinceridad del arrepentimiento de Israel. insinceridad. Mire, leamos, por favor, me ayudan desde el primer versículo hasta hasta el 3 primero. No, Vicente. La misma Gene, porque la tenía ahí. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El 3 igual, ¿cierto? Y Sí. conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué leemos en estos versículos? ¿Qué están diciendo aquí? Habla del tercer día de resucitar. Bueno, ¿esto veíamos? Sí. No, no en sí. ¿Qué es lo que están diciendo ellos ahora? Lo dicen literal. Ellos mismos dicen que vuelvan, po, que vuelvan al Señor. Vamos, dice, venid y La volvamos. cruz, la resurrección. Volvamos, Cristo. Él nos hirió y Él nos va a curar, Él vendará, nos dará vida, después día, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Nos habla de la Aquí están resurrección. aquí están como reconociendo que necesitan volver, como un círculo vicioso. Sí, dice, y conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová. Ellos quieren volver, es lo que le está diciendo. Pero leamos el versículo 4, 5 y 6, por favor. Yayo dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicio tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Hasta el 7? Hasta el 6. Hasta ahí, hasta ahí. Sí. El versículo clave de este capítulo es ese, el 6, cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y es aquí donde ya vemos el meollo de esta segunda parte en esta clase, donde lo que no es fe versus obras, o sea, aquí no está anulando el culto, sino que lo que está denunciando es un culto sin corazón, un culto sin el verdadero conocimiento de Dios, sin la verdadera relación con Dios. Entonces, otra versión, de hecho, lo dice, lo que quiero de vosotros es que me améis y no que me hagáis sacrificios, que me reconozcáis como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Lo que Dios quería, lo único que Dios quería es que lo reconocieran a Él, es que supieran quién era Él. Los últimos versículos dice el 9, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. O sea, Dios está bien, ellos no volvamos y Él nos va a resucitar al tercer día, pero el pueblo no estaba volviéndose genuinamente a Dios, sino que a la religión, al sacrificio, al holocausto, y no era lo que Él quería. Los últimos versículos 10 y 11, ¿cierto? Esas palabras constituyen de una advertencia para Judá de que el día del juicio llegaría también para ellos, los del reino del sur. Y la frase, cuando yo hago volver el cautiverio de mi pueblo, nos indica de que en un futuro, cuando Dios traiga a su pueblo de regreso a la tierra, o sea, eso va a suceder. Pero en el tiempo en que Oseas estaba mencionando estas profecías, él tenía que juzgarles por su pecado. Le estaba anunciando que que un día el pueblo iba a regresar a su tierra, pero en ese tiempo de Oseas, el pecado debía de ser juzgado. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta parte de arrepentimiento de Israel, pero hablamos de este arrepentimiento de sacrificios, po. Vemos este arrepentimiento en el cual ya hagamos un holocausto, y es ahí donde hablaba un poco Andrés, donde el que persevera hasta el fin, o sea, arrepentámonos, pecamos, después le ofrezco un becerrito y todo se pasa y listo, y después mañana nos volvemos otra vez al pecado mismo. Entonces, alguien lo dijo, era esta cosa cíclica de ir y venir una y otra vez. Dios lo que no quiere de nosotros es que nos volvamos personas religiosas. Y las personas religiosas no son solamente esas que dicen use falda larga, use corbata y camisa. No, esa no es la gente religiosa solamente.
Muchas veces nosotros que somos más modernos, que saltamos, nos volvemos religiosos cuando nosotros anulamos la gracia a través del sacrificio de la cruz. Cuando nosotros escondemos nuestros becerritos y adoramos y servimos, ofrendamos y vamos y leo la Biblia y también oro, pero no suelto los becerros que tengo acá. Eso es ser religioso, porque ofrecemos altares, ofrecemos holocaustos a Dios de adoración, pero no soltamos la idolatría, la rebelión que realmente está oculta para ser libres en adoración al Señor. Por lo tanto, Dios no se impresiona con nuestras ofrendas, con nuestras asistencias, con nuestros ministerios, si no hay amor genuino hacia Él y hacia los suyos, hacia su prójimo. Hermano, podemos hablar y decir muchas cosas en las iglesias y en las prédicas y en las personas, pero si nosotros no vemos con misericordia a los que están a nuestro alrededor, somos gente religiosa, somos personas religiosas. No, es que yo adoro, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, pero el hermano acá, ya, somos gente religiosa. Podemos, oiga, hemos visto personas que predican de la unidad de la iglesia, de todo, pero después, no, es que el hermano me tiene chato, es que la hermana es acá, es que el hermano es acá. Entonces, nos transformamos en personas religiosas dentro de los cultos. Oiga, si la gente que daña a la gente de iglesia no son los de afuera que nos dicen canuto, fanático, esas cuestiones dan lo mismo. Las personas que dañan a la iglesia son la gente de la iglesia. Ahí es donde somos verdaderamente dañados. ¿Y eso acaso no es ser religioso? ¿Eso no nos transforma en personas con becerritos escondidos, donde nos volvemos idólatras a ciertas cosas? Entonces, a medida que Israel se fue alejando de Dios, los israelitas recurrieron a su rey, a sus riquezas para ser liberados, para ser ayudados. Eso es lo que hicieron ellos. En el capítulo 8, reprensión de la idolatría de Israel, es donde nos menciona. ¿Me ayudan a leer el versículo del 1 al 4 del capítulo 8, por favor? Del 1 al 4. Yo, si no hay otra, no tengo, Ujú. pero lo doy. ¿Sí? Dice, del 1 al 4. Toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica, ayúdanos, porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos lo perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin consentimiento, sin mi consentimiento, y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y se provocaron y así provocaron su propia destrucción. Así es. O sea, vemos en el 6, Señor, nos volvemos a ti, perdónanos. Y vemos ahora en el 8, rey, pongamos reyes, pongamos príncipes, no le preguntemos a Dios. Levantemos un rey, levantemos un príncipe, no le preguntemos a Dios. Y estos reyes tienen riqueza, y estos reyes tienen oro, así que levantemos altares. Bueno, ¿no nos volvemos a Jehová en el 6? ¿No nos volveremos a Él? ¿No vamos a resucitar, Señor? Tú me resucitaste, estaba muerto y me diste vida. Pero pongamos un rey y no le preguntemos a Dios. ¿No le suena algo similar la frase? ¿No le suena algo similar la analogía? Y en esta frase, en cual dice que traspasaron mi pacto y se rebelan contra mi ley, Dios les estaba explicando el por qué los iba a enviar al cautiverio. Aquí en el 8. Él les estaba diciendo, oye, ya se arrepienten y no sé qué, pero yo veo la inmundicia. Y miren lo que hacen. Pusieron reyes y no me preguntan nada. Pusieron príncipes sin mi consentimiento. ¿No le pasa a usted de pronto
que amamos al Señor, amamos. Yo creo que los que estamos acá decimos sí, lo amamos. Pero ¿no le pasa a usted que tomamos decisiones y no le preguntamos al Señor? Y es lo que el domingo se compartía en la palabra, que yo de verdad, yo escuchaba esa palabra motivo de tantas cosas que se cambió en mi vida. Yo llegué el domingo y dije, Andrés, no, yo decidí esto y esto, y yo le dije, porque había que tomar decisiones. Yo digo, si yo escucho una palabra que me ministra así, entonces tiene que haber acciones. Yo determiné cosas en mi vida, porque yo realmente decía, o sea, estamos con el Señor, vemos que le amamos y decidimos por Él. Y cuando Andrés explicaba lo del libre albedrío, decidimos por Él. Yo decido seguirte a ti, Cristo, yo decido amarte a ti. Entonces, todo lo que comienzo a decidir después de eso tiene que ver con Él. Todo lo que decido después de eso está sujeto a su voluntad. ¿Esto agrada o no agrada a Dios? ¿Esto me edifica o no me edifica? ¿Esto va a sumar a mi relación con Dios o va a hacer que yo me aleje más? En todo. No, es que yo voy a irme a trabajar a la China y allá en China y allá el Señor me va a decir, ya, y allá en la China, un lugar idólatra donde no se pueden ni congregar. ¿Cómo lo va a hacer para congregarse? ¿Cómo va a cultivar su relación con el Señor? No, es que yo entré a este trabajo y es de 1000 turnos por hora, pero el Señor me lo dio ya. Y estos 1000 turnos por hora, ¿en qué momento usted va a orar? ¿En qué momento usted va a buscar? ¿En qué momento usted va a ser ministrado? ¿En qué momento usted va a cumplir su propósito? Entonces, tomamos decisiones, le preguntamos al Señor, no, es que yo me enamoré de esta persona y yo lo voy a convertir al Señor ya. Y le preguntamos al Señor, Señor, esta persona es para mí, me conviene, Señor, sigo con esta persona, ¿qué hago? Le preguntamos esas decisiones al Señor, no es que en mi trabajo. No, en mi trabajo yo decido cuántos turnos hacer, yo decido si me caso o no me caso, yo decido, no sé, si viajo o no, yo lo decido. Son mis decisiones, son mis finanzas, son mis relaciones. Y ese es el punto, po, que no, porque yo decidí por Cristo. Y si yo decido por Él, entonces Él decide por mí. Y eso es lo que aquí en el 8 Dios le está diciendo al pueblo. Oye, ustedes me dicen que se vienen a mí, pero van y hacen cosas sin preguntarme. Y Dios aquí le está exponiendo en detalle sus pecados y le muestra que ellos habían quebrantado sus mandamientos, pero que sus pecados también producidos por el resultado del quebrantamiento del pacto que Dios había hecho con ellos. Dios había hecho un pacto con Abraham que era aplicable a ellos y había hecho un pacto con Moisés que también era aplicable a ellos, especialmente en lo que se refería a la tierra. Pero si ellos no le servían a él los expulsaría de la tierra. Y después, Dios también hizo un pacto con David. El pueblo había quebrantado esos pactos, pero era algo que Dios nunca iba a hacer, nunca iba a quebrantar el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David, que eran incondicionales. Entonces, el pueblo podía transgredir ese pacto. Y cuando lo hicieron, fueron castigados, fueron expulsados de la tierra. Por ello, pero ello nunca alteró el hecho de que Dios les daría esa posición eterna. ¿Cómo fueron castigados ellos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien? Llevada al cautiverio, la había dicho antes. Sí, muy bien. Ellos fueron llevados al cautiverio. De esta tierra de Efraín, de este Israel, ellos fueron sacados de sus tierras y se fueron como extranjeros a vivir leyes de extranjero, vidas de extranjeros, donde ahí sí que adoraban a otros dioses, no al Dios que ellos algún día habían conocido. Por lo tanto, no sé si se alcanza a comprender la magnitud de lo que son nuestras decisiones. ¿Qué piensa usted con respecto a la importancia de decidir incluso en los detalles? ¿Puede comentarme algo que piensa o un ejemplo
suyo o de alguien que usted haya visto que decidió mal, algo, no sé. ¿Puede compartir algo de lo que significaría decisiones sin el Señor? ¿No? Bueno, es que cuando uno toma decisiones, yo lo he visto a muchas personas y yo creo que uno le da tristeza y recuerdo tanto de ese día de viernes de la vigilia cuando usted dijo, dejen los 2 años y regresarán sangrando. Bueno, así he visto tanta gente que ha tomado decisiones dejando a Dios afuera, que, que tienen una vida que, como usted dijo, pues, la gracia se nota y el pecado igual se nota en el rostro de las personas. Y su vida va en decadencia, pues, van siendo destruidas. Y esa decisión trae otra decisión y esa otra, y se empiezan a hundir cada vez más. Entonces, claro, nosotros no, es verdad, no consideramos a Dios en todas nuestras decisiones y es increíble que eso afecta muchísimo, muchísimo nuestras vidas. Y la palabra nos muestra los ejemplos de lo que pasa cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. Así es. Incluso en pequeñas decisiones. Y uno podría pensar, ah, ya, pero, o sea, entonces como que uno está, no sé, entonces uno es un robot, así como que si Dios dice camina allá, camino, si Dios dice se mueve allá, o sea, uno pasa a ser como un robot en esto, entonces, porque yo entonces ya no puedo decir nada. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo explicamos eso? ¿Cómo le decimos a alguien que no escucha decir esto, que no entiende mucho? Ya, pero entonces tú tenés que hacer lo que Dios quiere nomás. Tú no podías hacer nada que tú quieras. Tú no podías tomar ningún tipo de decisión. ¿Cómo explicamos eso? ¿Alguien ahí? ¿Un teólogo, un lector de la escritura? El pastor lo dijo igual el domingo, pues se supone que nosotros, entre comillas, perdemos como nuestro libre albedrío una vez que ya el Señor entra a nuestra vida. O sea, yo creo que no es que toda nuestra vida, o sea, bueno, en cierta, uno pasa a ser como esclavo del Señor, se supone, pues, ¿no? Claro, por amor, esclavo por amor. Por eso, por amor, pues, o sea, al final, Claro. igual por amor, al final todo me ayuda a mí para bien. Si, Pero, ¿para qué estamos con cosas si uno quiere siempre decidir por cosas que le gustan a uno? pero una respuesta así no la va a entender una persona no creyente. ¿Qué Pero, respuesta a Pedro le damos entonces? ah, Eso mismo. Le ¿Cómo usted le una respuesta. explicamos, Pedro? Chuta, está difícil. No, no sé cómo podría explicar. Lo único que es una juntamente crucificado, he nacido de nuevo, no lo va a entender. Po. No, no, esa ah, persona no va a entender. Lo único que sé es que también recuerdo las palabras del pastor Javier cuando él decía que él quiere protegernos, él quiere protegernos. Entonces es como el objetivo no sé quién puso, me divierte, pero ese era como el objetivo de seguir, bueno, obedecer a la palabra del Señor y todo el tema. Pero la verdad es que no sé cómo explicarle a una persona que no cree, porque nos van a ver como Pero locos. tú lo entiendes, Pedro. Tú que sí eres creyente y entiendes todo el contexto. ¿Tú entiendes esto de las decisiones bajo la voluntad del Señor? ¿Entiendes los por qué? ¿Entiendes cómo funciona? Preferiría decir que no para ser enseñado. No, la verdad es que no sé, no sé. Tengo un pensamiento, pero no sé si es correcto. Pero ilumínanos, pues díganos, porque tú Hojas del potito, pues Pedro. estás decidiendo por cosas, pues. Ilumínanos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tú entiendes todo lo que hemos estado hablando? ¿Por qué decidimos según la voluntad del Señor? ¿Por qué nos sujetamos a su voluntad y no a la nuestra? Bueno, yo creo que tiene que ver por un tema, o sea, no es que yo crea, sino que lo que interpreto yo a través de la escritura, que tiene mucho que ver con el tema de la
que Dios vino y te iluminó. Segundo, es que hoy en día los que entendemos un poquitito lo que es la gracia de Dios es que estamos, bueno, en deuda, muy agradecidos. Entonces, en base a esa conclusión, debiésemos estar alineados con lo que dice su palabra, el no pecar, el buscarse, el negarse. Y eso es lo que no entiende la gente que finalmente todo proviene de él. Pues la otra vez lo hablábamos, el tema del Antiguo Testamento, cuando decía, no, bueno, el tema de los diezmos, que yo les voy a dar de comer y todo, porque en realidad todo proviene de Dios, pues, donde yo trabajo, lo que yo he visto, lo que yo como. Entonces, así lo interpreto yo. Entonces, no sé si estará tan bien. Sí. Muy bien. ¿Alguien también iba a Algo, decir algo? ¿Mm? yo no sabría cómo explicarlo a lo mejor con palabras, pero sí algo que por lo menos yo he aplicado es como más que mostrarlo en hechos, porque gente ve algo diferente, entonces cuando la gente pregunta, ¿y por qué eres así? Y es porque yo hago la voluntad del Padre, pues. Y hacer la voluntad del Padre es el que me trae la paz, el gozo. Y es como, bueno, cuando compartí el mensaje de la tentación y las pruebas, es como decir, ¿ya y qué gano yo con pecar? Mi conciencia me va a estar ahí señalando, porque no le vamos a hablar de Dios, no, porque ellos no van a entender. Pero tu conciencia todo el rato te está juzgando y señalando que hiciste algo mal, po. Y yo prefiero, como dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo creo que nuestra manera de vivirlo lo dice más que mil palabras, que es como siempre el pastor dice, a veces ni siquiera tienes que mencionar la palabra, sino que tu acción va a dar a entender eh, que ya no vives tú, pues, que Cristo es el que vive en ti. No sé si Sí, se entendió, pero a través de la acción. sí. Yo no lo puedo explicar, pero yo creo que a través de la acción, porque la gente pregunta. Y entonces Ujú. ahí uno, con su acción, da el testimonio de que es porque te subyugaste por amor a Dios, po, y que Ujú. Dios es el que me hace ser lo que soy, porque no hay nada bueno en mí. Lo que hay es Cristo en mí, que eso lo saqué de usted. Ujú. Sí, bueno, en realidad, Pero cómo, eh, disculpe, pero yo me gustaría escuchar cómo uno le explica a un inconverso esto, eso quería a una decirle. persona que no cree, a una persona, Eh, una obviamente, persona que no cree y que no entiende todo este contexto o que se pone a leer el libro de Oseas y dice, oh, yo te voy a abandonar, oh, Dios es terrible malo. Entonces, ¿sí? una persona que no lo entiende, que no conoce, realmente difícil lo entendería, por más que tratemos de explicarle con muchos argumentos. Eh, esto, y aquí sí me quiero poner un poco espiritual en el sentido que de verdad es solamente cuando nuestros ojos son develados que nosotros lo podemos interpretar y entender y vivenciar, porque si yo X persona me pongo a leer esto, Dios terrible, más, mira, el pueblo los tiró lejos, los separó, los voy a castigar y son tal por cual por allá, por acá, Dios terrible, más. Entonces, cuando a alguien no le ha sido develado sus ojos, esto es literatura y cruda. Y nosotros que hemos conocido a Cristo, su verdad, y que nuestros ojos han sido abiertos, podemos entender que aquí hay amor y hay gracia, no hay otra cosa. Entonces, pero lo que ustedes bien mencionaban son formas en que nosotros solamente podemos explicarlo. El otro día en mi trabajo hay una persona que es ateo, pero más allá de ateo, le encanta hablarme así como, no, es que Dios y Dios hacia acá, y Dios acá. Me encanta así como sacarme de mis, que sea yo rara vez, rara vez caigo en sus temas y todo, pero hay veces en que me molesta tanto porque, no, es que Dios y ahora que estamos en Semana Santa y me habla, y usted está, y qué no va, porque él como que confunde, no va a rezar y no sé qué. Y un día estábamos hablando de eso, y él estaba hablando, y la verdad es que yo no me canso en argumentos con personas así.
pero en las veces que hemos hablado, él dice, no, es que yo no creo. Yo le digo, y está muy bien que usted no crea, es su decisión, pero yo decido creer porque yo sí lo he vivido, yo sí he conocido, y a mí esta verdad me ha hecho muy bien. Y yo le digo, ¿cómo está su vida? Y yo le he dicho, discúlpeme que le diga, pero su vida habla de lo que usted cree, y mi vida habla de lo que yo creo. Y yo soy muy feliz en la vida. Entonces, la otra vez también hablábamos un poco del tema eh, del cielo. Ay, si el cielo no existe, si el cielo no sé qué. Entonces yo le decía, bueno, si el cielo, si la eternidad no existiera, cuando yo llegue allá, por lo menos, ¿qué habré perdido? Si lo que yo creo a mí me ha hecho ser una buena persona, me ha ayudado a ser fiel, me ha ayudado a vivir una vida íntegra. Entonces, cuando yo muera y todo esto si era mentira, no voy a perder nada, tuve una buena vida. Pero ¿y si me muero? Y cuando usted se muera, le digo, y llegue y se dé cuenta que esto era real, ¿qué va a hacer usted ahí? Ya va a ser tarde. Entonces, no hay mucho argumento que uno le pueda decir, porque no le voy a decir, mire, es que la Biblia dice, yo he morido juntamente con Cristo. Es como, suena rebuscado explicárselo. Tratamos de parafrasearlo, pero también tratamos de expresar. Esta decisión de seguir a Cristo a mi vida le hace muy bien. Y es lo que ahí mencionó un poco la Nicole. Porque esto de seguir a Cristo a mí me da gozo en medio de las pruebas, a mí me da alegría en medio de las necesidades. Es lo que predicaba yo, les compartía la otra vez. Es cuando la gente puede decir que oh, es feliz de la vida, pero cuando están en aflicción, ¿a quién llegan? Oye, ora por mí. Oye, a ti que te escuchan, ucha, ayúdame a orar, estoy mal. Porque a la larga saben y tu vida refleja en lo que tú crees. Entonces, finalmente, para volver al tema de nuestras decisiones, y alguien ahí lo escribía, nuestras decisiones, ¿por qué nosotros las basamos en seguir la voluntad del Señor? Es porque Él nos hace bien, po. Es porque sin Él mis decisiones me llevan siempre a equivocarme. ¿Y cómo no voy a aprender después de tanto porrazo? Que cuando decido según la voluntad del Señor, ahí realmente me resultó, oh, me salió bien. Seguí la voluntad del Señor. Se me ocurrió orar y preguntarle. Yo me di cuenta que así sí resulta. ¿Cómo no voy a entender? Que entonces mejor si me quedo a este lado de la vereda, de seguir lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, volviendo al texto, es lo que Dios le estaba reclamando acá al pueblo. Ustedes establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Dios les había dicho a ellos que de la línea de David iban a reinar en Israel, pero Jeroboam dirigió una rebelión y la línea de reyes que a partir de entonces se estableció no estuvo formada por reyes que se volvieran a Dios. Fueron idólatras. Todos los reyes que hubieron después los llevaban a la idolatría. Nunca intentaron de ninguna manera llevar a la gente a la adoración. Todos se volvieron a la idolatría. Jeroboam desde el mismo comienzo instaló becerros de oro en Samaria, en Betel, ¿cierto? Como lo mencionábamos. Entonces, nunca más estos reyes los volvieron a Dios. ¿Por qué? Porque decidieron ellos solos y no le preguntaron a Dios qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, y mire, quiero terminar finalizando porque el capítulo es crudo. Te voy a castigar, te voy a abandonar, no me volveré a ti, los esparciré. Pero en los últimos versículos dice, ¿cierto? ¿Dónde era? ¿Dónde está? A ver, tú dices algo más bien. Aquí ya se vuelve seguro, se como ay, en los últimos versículos del capítulo 8, ¿cierto? Cuando les dice que se van a esparcir, pero volverán a su tierra. ¿Qué les estaba diciendo aquí el Señor? ¿Alguien interpreta
eso en alguna manera? ¿Alguien lo interpreta? El versículo 6, perdón, cuando dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Vemos que Dios les habla del juicio, vemos que Dios les habla de que Viene, ya esto hicieron. ¿Ah? o sea, como de la siega viene el momento que va a venir la cosecha, como que Ujú. viene el rozón, como lo que Sí, habla Mateo. sí, Se va a sí, separar lo para allá y lo para acá. sí, lo va a separar, ¿cierto? Lo dice, pero dice, cuando ya va a volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Qué es lo que hizo Dios con el pueblo? Y es lo que vamos a ver. Los esparció, los llevó al exilio, pero la promesa era, y les dijo, ustedes nunca más van a entrar a la tierra. Y sucedió. Este pueblo jamás volvió a entrar ni ver la tierra de Israel. Pero, y esto es, sus hijos sí la habitarían. Sus hijos sí volverían. Y es ahí, alguien delante preguntó, ¿no existía la gracia? Ellos habían pecado y el castigo vino. Pero Dios, que es un Dios de pacto, que les dijo que le dijo a Abraham, tu generación, tu descendencia se multiplicará, la esparció, pero él volvió a traer a los hijos a la tierra y el pueblo volvía a crecer. Y lo vamos a ver después, los profetas que vienen y que volvían a pecar igual y todo, pero el pueblo volvía a su lugar. Sus hijos volvían, iban a volver a habitar a la tierra que él escogió para ellos, porque Dios, que es un Dios de pacto, él sí cumpliría la promesa y los pactos que había hecho con Abraham, con Moisés y con David. Pese a que el pueblo podría haberlo exterminado, podría haberlo olvidado, pecaron nunca más con ustedes, pero los hijos, sus generaciones, sí iban a regresar, sí iban a ver el templo, sí iban a ver la adoración nuevamente a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero que reflexionemos acerca de estos capítulos que hemos visto hoy día, en el cual hemos tocado varios puntos acerca de la idolatría, acerca de la rebelión, acerca de cómo el pueblo va y viene, acerca de las decisiones que tenemos que tomar, acerca de los becerritos que levantamos y que tenemos ocultos, acerca de los sacrificios que muchas veces queremos hacer religiosamente, pero que no existe esta adoración de amar al Señor verdaderamente. Por lo tanto, es que nosotros nos podamos preguntar, ¿qué tengo todavía escondido o arraigado en mi vida que mi sacrificio no sea completamente en un perfume agradable a Dios? ¿Qué es lo que hace que lo que yo sé es solamente información, pero no el conocimiento verdadero de Dios? Yo no quiero sacrificio, yo quiero conocimiento. Y cuando habla de conocimiento, yo quiero que me conozcas a mí, a tu Dios, a tu Señor. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, lo que Dios espera de nosotros. Demos gracias al Señor, porque hoy sí tenemos a Cristo, tenemos a su gracia, pero que esa gracia no se transforme en que pequemos por deporte, que esa gracia nos lleve a ser agradecidos y en esa gratitud tratar de hacer y luchar cada día por cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Quiere sugerir, aportar algo antes de que terminemos? Está buena la clase. Está buena el libro de Oseas. Que Oseas es el libro en sí, en realidad. Todo esto es puro Oseas, el libro, estudiando. ¿Sí? Bueno, la próxima clase vamos a terminar con los últimos capítulos. Ya nos quedan 4 capítulos para terminar hasta el 14 y terminamos con este tremendo profeta, un profeta menor, pero que da una palabra de todo sentido. Oseas, ¿qué es lo que hace Oseas? Nos sube y nos baja, nos sube y nos baja. Eso es lo que hace Oseas literal. Así que
Eso, queridos, los bendigo. Muchas gracias por estar conectados hasta esta hora y lean estos días el libro de Oseas para que también lo podamos conversar la próxima semana. ¿Parece? Eso, que estén muy bien. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Chao, Pastor. chao, que estén muy bien. Buenas Chao. noches.